La rinoplastia es una intervención quirúrgica en la cual se resuelven principalmente los problemas estéticos de la nariz, tales como la jiba ósea, que es el hueso que sobresale el dorso de la nariz, las desviaciones hacia la derecha o hacia la izquierda, que se conocen como laterorríneas, y malformaciones congénitas como son las secuelas del labio leporino y el paladar hendido. Asimismo, otros factores genéticos o adquiridos que se pueden dar por traumatismos y enfermedades. Cuando se busca una solución a la nariz obstruida por tensión excesiva o desviación del septum o tabique nasal, nos estamos refiriendo a la septoplastia. Existen otras estructuras dentro de la nariz como son los cornetes y las válvulas nasales o la propia mucosa inflamada, entre otras, cuyas alteraciones congénitas o adquiridas pueden llegar a contribuir a ser la causa de una obstrucción, a pesar de que se esté un procedimiento diferente. Ambas operaciones, tanto la rinoplastia como la septoplastia, se pueden hacer en conjunto. A esto se le conoce como una septorrinoplastia o una rinoplastia funcional. Actualmente la rinoplastia busca devolver la armonía facial del paciente adaptando su nariz con su cara, es decir, haciendo que la nariz siga los rasgos estructurales de la cara. Uno de los principales objetivos del cirujano es producir narices que luzcan naturales. Tradicionalmente, quien realiza este tipo de cirugía son los otorrinolaringólogos. Sin embargo, también pueden realizarlo otros médicos como son los cirujanos maxilofaciales o los cirujanos plásticos estéticos reconstructivos. A continuación se presenta un caso clínico de un paciente de 32 años de edad, procedente de Baños de Cuenca, quien actualmente reside en Dinamarca, mismo que presentaba una laterorrinea derecha y refería además que tenía dificultad respiratoria en conjunto con rinorrea y alina constantemente. Es por esta razón que tras ser evaluado por el cirujano se decidió realizar una septorrinoplastia. Cabe recalcar que la rinoplastia masculina es única porque requiere una planificación preoperatoria precisa para lograr un resultado exitoso. Deben conservarse los rasgos masculinos y la nariz no debe feminizarse ni sobreesculpirse. Otro componente clave en cualquier caso de rinoplastia es el cuidado adecuado de la piel, especialmente durante el postoperatorio. Para realizar esta cirugía, después de haber colocado al paciente anestesia general, se procede a intubarlo. Se coloca el laringoscopio para despejar la vía aérea, hasta observar las cuerdas vocales, el cual es el punto de entrada del tubo hacia la tráquea. Es de suma importancia tener cuidado para no intubar a través del esófago. Posteriormente, se procede a aplicar medidas de asepsia y antisepsia. Se procede a colocar paños estériles sobre el área que rodea al campo operatorio. Luego se procede a marcar en la nariz del paciente unas guías para determinar cómo va a quedar la forma y en dónde colocar los injertos. Coloca al paciente anestesia local, para lo cual se infiltra a nivel de las alas nasales. Finalmente se cortan las vibrisas, con el fin de que no interfieran en las incisiones. Se realiza la incisión marginal bilateral y también columelar, con el fin de levantar el colgajo cutáneo hasta la punta de la nariz, para dejar descubierto la estructura cartilaginosa. A continuación, se realiza la disección de tejido fibroso. Podemos identificar los cartílagos alares y la columela. Se continúa con la disección del colgajo cutáneo, en donde se visualizó que primero se llegó hasta la punta de la nariz para dejar al descubierto al cartílago alar, y posteriormente se continuará con el mismo procedimiento hasta llegar al dorso nasal, en donde se van a distinguir las estructuras óseas y fibrocartilaginosas. Es importante tener en cuenta que después de cada procedimiento se debe limpiar el área para que no obstruya la visualización de las estructuras. En este punto ya se pueden observar parte de la anatomía de la nariz, en donde se visualiza el cartílago alar. Tenemos que recordar que está formado por la crura medial y la crura lateral, lo cual la unión de las dos cruras mediales van a formar la columela.
En esta habrán varias fibras ligamentosas y la presencia del músculo depresor del tabique. La continuación de la crura medial y la crura lateral van a formar el domo, y la unión del domo a cada lado van a formar la punta de la nariz. En este caso se va a retirar lo que es el músculo miltiforme o también llamado músculo depresor del tabique. Esto por razones estéticas, ya que el paciente al momento de sonreír, generalmente la nariz se deprime, debido a que este músculo genera una fuerza, lo cual va a provocar eso. Por lo tanto, la extracción del mismo va a mantener la nariz en su sitio, va a provocar este fenómeno. Seguidamente se procede a separar los cartílagos triangulares del septo. Aquí se puede utilizar la ayuda de un rinoscopio para facilitar este proceso. Posteriormente se realiza la disección del dorso. Se completa el despegamiento de la punta y de los cartílagos triangulares, logrando una amplia exposición de estas estructuras. Posteriormente se van a identificar los huesos nasales y se practica una incisión del periósteo con un bisturí, primero en la línea media y se repite en el lado contralateral. Queda un RAF en la línea media que se corta con la tijera. Posteriormente se termina de realizar el decolamiento del lugar en donde se va a colocar el injerto. Se procede a medir el lugar en donde se colocará el injerto. Esto de aquí se realiza para que la proyección de la punta quede en un nivel según el rostro del paciente para que se vea de forma armónica. Una vez colocado el injerto que se realiza con cartílago del mismo paciente, se procede a fijarlo. La fijación se tiene que hacer con una sutura que no sea reabsorbible, especialmente en pacientes que tienen piel gruesa. Esto para evitar que la punta caiga nuevamente. Finalmente se cierra con sutura nylon 5-0 en la parte de la columela. Se coloca el vendaje y por encima el yeso. Complicaciones de la rinoplastia. Se dice que estas se presentan en un 10% de los pacientes y pueden ser por omisión, es decir, por dejar de hacer un cierto cuidado, o por sobreactuar en una acción la cual cause daño al postoperatorio. La cadena de celulitis nasal y septicemia, trombosis del seno cavernoso y acceso cerebral son poco frecuentes, a pesar de que se trata de una zona muy infectada por estafilococos y estreptococos. Esto no suele suceder en la mayoría de los casos, al menos que hablemos de pacientes inmunodeprimidos. Tóxicos se presentan en 5 a 10% de la población, caracterizado por fiebre, exantema eritematoso, epidemia, hiperemia de las mucosas, vómitos y finalmente falla multisistémica. Hemorragia es poco frecuente. Esta se puede presentar en el momento de la operación cuando hacemos una osteomía lateral o una perforación del septum. También se puede presentar 10 días posteriores en caso de que el paciente estornude mucho, en caso de vómitos o un traumatismo. Perforaciones del tabique. Normalmente estas suelen ser unilaterales y se solucionan con una sutura. En caso de tratarse de perforaciones de tabique muy pequeñas, podemos dar antibióticos locales como analgésicos. Traumatismos. Las osteotomías se consolidan por fibrosis y no por osteogénesis. Pasadas las 24 horas comienza la actividad osteoblástica, cerrándose de esta forma, lo cual puede en algunos casos causar un traumatismo menor. Edema y equimosis. Esto es muy común en todos los pacientes que se han realizado un procedimiento quirúrgico. Se dice que la mayoría presenta un edema palpebral, lo cual aumenta el riesgo si se ha hecho una osteotomía agresiva, una perforación del septum, en aquellos pacientes con hipertensión o que tomen aspirina, o pacientes que hayan vomitado. Obstrucción nasal. Es normal que los pacientes luego de hacerse un procedimiento quirúrgico presenten obstrucción nasal transitoria. En aquellos pacientes que presenten rinitis alérgica o vasomotora, es normal que tengan un procedimiento más largo, por lo cual se los debe preparar antes de la cirugía.
Si esta no cede con el tiempo, se puede dar corticoides en nebulización, y si esta le impide al paciente realizar sus actividades diarias o provoca una disnea, se le puede dar corticoides orales. Necrosis de la piel. Esto se debe a disecciones muy superficiales, las cuales lesionan la vasculatura de la nariz, o a férulas muy apretadas que compriman los vasos. Esto se puede resolver fácilmente con antibiótico-terapia de forma tópica y resolución con el cirujano en casos más graves o que hayan afectado al colgajo de la nariz. Reacciones alérgicas de la piel. En su mayoría se debe al esparadrapo o a la férula. Si el paciente continúa con la molestia, podemos retirar el material o ponerle corticoides tópicos. La ceguera es una complicación muy frecuente. Se debe a un hematoma retrolumbar, a una isquemia, a una necrosis del nervio, a un traumatismo del etmoides o directamente a un corte del nervio orbitario. Esta se debe resolver en un máximo de 2 horas para evitar la ceguera permanente. Lesión del sistema nasolacrimal. En caso de que el paciente presente una empífora por más de 2 meses, podemos decir que lesionamos el saco lagrimal, para lo cual se debe hacer una gastrocistosrinostomía para mejorar el cuadro del paciente. Parálisis del nervio infraorbitario. Esto se debe mayormente al uso de sierras, por lo cual se debe hacer una intervención lejos del discurrimiento de este nervio.